Muy buenas noches, amables amigos y presentes y radioyentes aquí en Guayaquil, Ecuador. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24 versos 36 al 39, donde Jesucristo, nuestro amado Salvador, nos habló acerca de la venida del Hijo del Hombre y nos dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos permita comprender este misterio de la venida del Hijo del Hombre y que estemos preparados y entendiendo las cosas que corresponden a este tiempo final. Nuestro tema para esta ocasión es Noé, señal del fin de aquella generación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Noé fue un descendiente de Adán, el cual nació muchos miles de años atrás. Fue Noé, hijo de Lamet. Noé vino a ser el 10º de esa descendencia de Adán, incluyendo a Adán. Esto es sin contar a Abel, al cual mató Caín. Ahora encontramos que Noé vino a ser la señal del fin de aquella generación. Dice cuando nació Noé, dice así en el capítulo 5 versos 28 al 29: vivió Lamet 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, este nombre de Noé tiene que ver con la misión de Noé en el programa divino. Ahora es tan importante el tiempo de Noé y su ministerio que el mismo Jesucristo hizo referencia a Noé cuando habló de la venida del Hijo del Hombre y dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, que Noé es figura de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final.
Y por eso tenemos que examinar a Noé y el misterio que estaba en él, y aquella generación que vivió en el tiempo de Noé, llamada la generación antediluviana, la cual es mencionada aquí por Cristo, donde dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora vean, aquella generación no entendió. ¿Y que no entendió? Lo que necesitaba entender. No entendió que en medio de ellos estaba un profeta, el cual tenía la revelación de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, y estaba dando a conocer todas esas cosas. Pero aquella generación no pudo creer lo que Noé estaba predicando, que venía un diluvio sobre la raza humana y destruiría la raza humana. Y para el tiempo final, Cristo ha señalado que la humanidad estará viviendo como en los días de Noé. Y para esto dado a conocer a la raza humana por medio del ángel del Señor Jesucristo todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, de lo cual Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí en Jesucristo dice que ha enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice que ha enviado a su ángel. ¿Y de qué cosas estará dando testimonio el ángel de Jesucristo? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante, dice de lo que estará dando testimonio. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. Ha enviado Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder, las cosas que deben suceder en este tiempo final. Así como envió al profeta Moisés y envió también anteriormente al profeta Noé para dar a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, para el día postrero envía a su ángel mensajero, que es el último profeta dispensacional que Dios enviaría para dar a conocer todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, y darle a conocer a la raza humana que hemos llegado al fin de esta generación. Así como aquella generación que vivió Noé era la generación final, la presencia del profeta Noé era la señal del fin de aquella generación. Señalaba que la raza humana había llegado a su final, y para este tiempo final, con la manifestación del Hijo del Hombre, enviando a su ángel mensajero para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, esta generación ha llegado a su tiempo final. La señal del fin de esta generación es la venida
del ángel del Señor Jesucristo dando testimonio de todas estas cosas que han de suceder. Ahora no será un diluvio de agua lo que vendrá sobre la raza humana, sino un diluvio de fuego atómico, el cual ya está almacenado en todas esas bombas atómicas, diferentes bombas nucleares que están preparadas para una tercera guerra mundial. Porque así como hubo un diluvio de agua miles de años atrás en el tiempo de Noé, que le puso fin a aquella generación y solamente se salvaron 8 personas, Noé y su familia, de tantos millones que hubo en aquel tiempo, 8 personas es un número insignificante, pero esas eran las personas que tenían el conocimiento de todo el programa divino que Dios estaba llevando a cabo en aquel tiempo. Y tenían el mensaje con la revelación divina correspondiente a aquel tiempo y sabían las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, porque en el mensaje de Noé eran reveladas todas esas cosas que iban a suceder en y sobre la raza humana. Era aparentemente una locura anunciar que había llegado a su final aquella generación y que vendría un diluvio de agua y destruiría la raza humana. También quizás para algunas personas es una locura que se anuncie que vendrá un diluvio, pero de fuego atómico, sobre la raza humana. Ahora, para el tiempo de Noé no llovía como en la actualidad, por lo tanto era aparentemente algo imposible, pero la raza humana en la actualidad sabe que hay bombas atómicas, hay bombas nucleares en diferentes naciones, y una lluvia de bombas atómicas, de bombas nucleares, no traerá como resultado otra cosa sino la destrucción de diferentes naciones, o sea, de muchas naciones, pueblos y lenguas. Y esto es lo que está prometido para suceder en este tiempo final, de lo cual hablaron los profetas del Antiguo Testamento, como el profeta Malaquías y demás profetas. Veamos lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué está anunciando aquí? Pues un diluvio, pero no de agua, sino de fuego. Un día ardiente como un horno, que es producido por la radioactividad que va a ser desatada en una tercera guerra mundial. De esto también habló Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña, en donde él dijo que la cizaña sería atada en manojos y sería echada al horno de fuego para ser quemada. Está hablando de un día, de un tiempo, en donde el fuego atómico quemará a los malos, que son representados en la cizaña. Ahora podemos ver que la parábola del trigo y de la cizaña contiene una revelación divina de lo que estará sucediendo en el tiempo final, en donde el fuego atómico quemará a los malos, representados en la cizaña. Pero ¿qué será de los hijos e hijas de Dios?
dice que enviará a sus ángeles para llevar a cabo esa cosecha, ese recogimiento de todos los escogidos de Dios, de lo cual habló también en San Mateo 24 y verso 31, cuando dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la promesa de los ángeles del Hijo del Hombre con la gran voz de trompeta, lo cual es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el día postrero, antes que venga la destrucción atómica sobre la tierra, como vino la destrucción con el diluvio en el tiempo de Noé. Ahora veamos aquí también en Malaquías capítulo 4 verso 2 lo que sucederá con los hijos e hijas de Dios que fueron representados en el trigo en la parábola de Jesucristo. Y ahora dice más: a vosotros los que teméis en mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para los escogidos de Dios, que son los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia naciendo no es otra cosa sino la venida de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Es la segunda venida de Cristo como el sol de justicia naciendo. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando Cristo mostró a Pedro, Jacob y Juan la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, apareció Cristo con su rostro como el sol resplandeciendo. Y también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 13 en adelante, dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y ahora, al tener un cinto de oro sobre su pecho, está como juez de toda la tierra. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, de la muerte y del infierno. Y en el capítulo 10 de Apocalipsis, así como en este capítulo 1, hemos visto el rostro del Hijo del Hombre resplandeciendo como el sol, su rostro como el sol. En Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante también dice, aquí tenemos de nuevo al Hijo del Hombre, tenemos la venida del ángel fuerte, que es la venida de Cristo. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol,
y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora podemos ver aquí a Cristo el ángel fuerte, viniendo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. ¿Por qué aparece Cristo el ángel fuerte con su rostro como el sol? El sol es el astro rey, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores y la luz del mundo, porque Él es nuestro sol espiritual. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Es la segunda venida de Cristo. Él viene para alumbrar nuestro entendimiento, nuestra alma y todo nuestro ser. Y Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. El sol es el astro rey y Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. El sol representa a Cristo como Rey, y por eso se usa ese simbolismo del sol para señalar la segunda venida de Cristo. Así como también entre los animales del campo en el planeta Tierra, el león y el cordero representan la venida del Señor. La primera venida de Cristo está representada en el cordero, porque la primera venida de Cristo se cumplió como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. De esta forma fue que Juan el Bautista presentó a Jesús luego de haberlo bautizado y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo, siendo el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, es nuestra Pascua. Y ahora, eso fue para su primera venida, la cual se cumplió en medio del pueblo hebreo. Y para el día postrero, Cristo vendrá como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y resucitar a los muertos en Cristo, y transformar a sus escogidos que viven en este planeta Tierra. Y por eso es que estará llamándolos y juntándolos con la gran voz de trompeta en este tiempo final, para luego transformar sus cuerpos físicos y llevarnos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto este misterio del rostro del Señor Jesucristo resplandeciendo como el sol, y hemos visto también lo que es el león de la tribu de Judá. El sol y el león representan a Cristo como Rey, porque el sol es el astro rey y el león es el rey de los animales. Por eso están tomados en el libro del Apocalipsis estos dos símbolos para representar la segunda venida de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora hemos visto que el tiempo final o día postrero, en donde Cristo dijo que el Hijo del Hombre se manifestaría y que su venida, su día y manifestación sería como en los días de Noé. Vean ustedes, por cuanto los días de Noé tenían las características que tendrían estos días finales, fueron tomados aquellos días como tipo y figura de estos días finales.
y también los días de Lot, allá en Sodoma y Gomorra. Aquellos días también tenían las características de estos días finales en los cuales nosotros estamos viviendo. Ahora, es muy importante entender una cosa, y es lo que dice el profeta Amós en el capítulo 3 y verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y para poder conocer los secretos divinos correspondientes a este tiempo final, Jesucristo tiene que enviarnos un profeta, y ese es el profeta de Apocalipsis capítulo 22 verso 16, del cual Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora veamos los días de Noé y los días de Lot, los cuales son paralelos a este día en el cual nosotros vivimos, o este día en el cual vivimos es paralelo a los días de Noé y a los días de Lot. Observemos aquellos días. La raza humana había llegado a una condición mala delante de Dios. Capítulo 6 del Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí nos habla de los hijos de los hombres y también nos habla de los hijos de Dios. Los hijos de los hombres están representados en Caín y su descendencia. Esos son los hijos de los hombres de los cuales nos habla aquí la Biblia, los cuales tuvieron hijas muy hermosas, y los hijos de Dios, que es la descendencia de Set, vio los hijos de Set, la descendencia de Adán por Set y por otros hijos también, e hijas que tuvo Adán y Eva. Vieron a las hijas descendientes de Caín y la descendencia de Caín, y tomaron para sí mujeres, las cuales eran muy hermosas, y esto desagradó a Dios. Dice la Escritura que había gigantes, y después que esto sucedió también, porque Caín y su descendencia es la descendencia, la raza de gigantes que hubo en la tierra. Y ahora sigue diciendo: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que de ahí en adelante solamente le faltaba a la raza humana para venir la destrucción. 120 años, que son 3 ciclos de 40 años. Y ahora veamos lo que sucedió. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora vean que hubo gigantes en la tierra, y por eso es que en el tiempo del rey David también hubo gigantes en el territorio
donde el pueblo hebreo vino a morar, territorio que Dios le dio por heredad al pueblo hebreo. Y por eso hubo un Goliat con 4 hermanos más, hijos descendientes de Anat, de los gigantes que hubo allá en la tierra de los filisteos. Y ahora podemos ver que por cuanto se mezcló en aquel tiempo la descendencia de Adán por medio de Set y por medio de otros hijos e hijas de Adán, se mezclaron con la descendencia de Caín, y eso desagradó a Dios. Y vean, la tierra dice, y miró Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la tierra, o raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró 3 hijos, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora podemos ver lo que Dios había determinado desde su trono. Y por cuanto no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, lo está revelando aquí al profeta Noé. Y cuando Dios va a efectuar algo aquí en la tierra, lo revela a un profeta enviado por Dios para ese tiempo. Y cuando es un evento mayor, el profeta entonces es un profeta mayor, o sea, un profeta dispensacional. Hay solamente en el programa divino 7 profetas dispensacionales. Solamente 7 profetas dispensacionales tiene Dios. Y son solamente 7 dispensaciones, un profeta dispensacional para cada dispensación. Y hay solamente 7 mensajes dispensacionales, uno para cada dispensación, enviado por Dios a la raza humana a través de ese profeta dispensacional. Y cuando va a ocurrir un evento mayor en este planeta Tierra, para ese tiempo Dios envía un profeta dispensacional. Ahora veamos las dispensaciones para que tengamos un cuadro más claro. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Y su mensaje es el mensaje de la inocencia, y su profeta mensajero fue Adán. Luego viene la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, y su mensajero fue
sed con el mensaje de la conciencia, luego que la raza humana cayó en el huerto del Edén. Luego, la tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, y su mensajero es el profeta Noé. Y su mensaje es el mensaje del gobierno humano. Ahora vean cómo antes de la destrucción del mundo de la generación antediluviana, Dios envió un profeta dispensacional llamado Noé. Y a él vino la revelación de lo que Dios haría al final de la dispensación de la conciencia, porque cuando ha llegado a su final una dispensación, tiene que venir el profeta para la nueva dispensación y anunciar que ha llegado a su final esa dispensación anterior. Y ahí viene de parte de Dios un mensaje dispensacional que llama al pueblo y lo reúne para una nueva dispensación. Y por medio de ese profeta dispensacional es abierta una nueva dispensación. Ahora podemos ver que el profeta Noé era un profeta mayor, un profeta dispensacional. Y ahora continuemos viendo las otras dispensaciones. Luego, la cuarta dispensación es la dispensación de la promesa, y su profeta mensajero es el padre de la fe, Abraham. Y su mensaje es el mensaje de la promesa. Ese es el mensaje para la dispensación de la promesa, o sea, para la cuarta dispensación. Podemos ver que el profeta y patriarca Abraham es un profeta dispensacional. Luego viene la quinta dispensación, pero vamos a detenernos un poquito en la cuarta dispensación. En esa cuarta dispensación, en donde encontramos a Abraham, es el tiempo en que también Lot estaba en la tierra, y es el tiempo en que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Fue en el tiempo en que Elohim, el cual es el mismo Dios, descendió a la tierra y le apareció a Abraham, y vino Elohim con los arcángeles Gabriel y Miguel. Abraham invitó a Elohim a una comida, lo invitó a una comida de una ternera que le prepararía, y Elohim, que es Dios, aceptó la invitación de Abraham y comió con Abraham. Y también Gabriel y Miguel. Y luego le reveló a Abraham lo que iba a hacer, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Le reveló a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Ahora vean cómo para los días de Lot también hubo un profeta dispensacional, el cual fue Abraham. Y cuando hay un profeta dispensacional en la tierra, un evento mayor del programa divino es realizado en el planeta Tierra. Y toda cosa que Dios va a hacer en la tierra lo revela a ese profeta dispensacional, y él lo revela al pueblo. Y él anuncia el fin de la dispensación que ha estado finalizando, y anuncia también el comienzo de una nueva dispensación, y abre una nueva dispensación
Y entran a esa nueva dispensación las personas que reciben el mensaje de ese profeta dispensacional. Ahora, Jesús tomó los días de Noé y los días de Lot para representar el tiempo final, el tiempo en que el Hijo del Hombre sería manifestado, revelado en la tierra, en su venida, en el día postrero. Como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. Y él dijo también que sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente. El oriente es la tierra de Israel, que está en el medio oriente, donde se cumplió la primera venida de Cristo, la primera venida del Hijo del Hombre, y el occidente es el continente americano, en donde la venida del Hijo del Hombre ha estado siendo esperada por la Iglesia de Jesucristo, por el cristianismo, pues el cristianismo completo ha estado esperando por cientos de años la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Y el occidente es el continente americano, al cual pertenecen Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ya en Norteamérica se cumplió la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, donde Dios envió un profeta, precursor de la segunda venida de Cristo, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, el cual anunció las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final, y anunció que la venida del Hijo del Hombre estaba tan cerca que él dijo: yo no moriré de viejo sin que él esté aquí. Y él nació en abril el año 1909. Para esta fecha tendría una edad muy avanzada, o sea que en la actualidad él tendría unos 89 años, es correcto, 89 años. Ya una persona con 89 años está por irse, si es que no se ha ido antes de los 89 años. Ahora él dice: yo no moriré de viejo sin que él esté aquí, o sea, sin que el Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, esté aquí en la tierra cumplida. Ahora, siendo él el precursor de la segunda venida de Cristo, la última vindicación o confirmación divina de que él era el precursor de la segunda venida de Cristo es el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Porque si Dios envía un precursor anunciando la venida del Señor y preparando al pueblo que vive en ese tiempo para recibir la venida del Señor, esa gente que vive en ese tiempo es el pueblo que verá la venida del Señor. Y así fue con Juan el Bautista, cuando fue enviado por Dios como precursor de la primera venida de Cristo, preparándole el camino al Señor, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 13, verso 1, donde dice:
He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero vendría ¿quién? Un mensajero preparándole el camino al Señor. Y ese mensajero fue Juan el Bautista. Y después de él, el próximo profeta que apareció en la tierra fue el Mesías, aquel al cual él le estaba preparando el camino. Y ese fue Jesús de Nazaret. Él fue el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y la gente que escuchó el mensaje de Juan el Bautista estaba viviendo en el tiempo en que se cumplió la venida del Mesías. O sea que la gente que vivió en ese tiempo en el cual estaba Juan preparándole el camino al Señor, vio también el cumplimiento de la venida del Señor, la venida de aquel al cual Juan le estaba preparando el camino. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo viene con el espíritu y virtud de Elías, convirtiendo el corazón de los hijos a los padres a la fe de los apóstoles, para darle luego la bienvenida al Hijo del Hombre en su venida, en los días como en los días de Noé y como en los días de Lot. Ahora vean que en los días de Noé, Dios descendió y le reveló a Noé su programa, y Noé lo dio a conocer. Allí estaba un profeta dispensacional al cual vino la palabra de Dios. Y en el tiempo de Lot, Dios descendió en forma visible, se materializó y comió con Abraham y Gabriel y Miguel también. Y vean lo que Cristo dice en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque cuando Abraham deseó ver el día del Señor, lo vio cuando le apareció Elohim, que es el mismo Dios, con Gabriel y Miguel. Y ese era Jesucristo en su cuerpo teofánico. Por eso él puede decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Era antes que Abraham, y era antes que Noé, y era antes que Enoc, y era antes que Adán también. Por eso es que Jesucristo apareció en el Antiguo Testamento a los profetas del Antiguo Testamento en la forma llamada el ángel de Jehová o ángel del pacto. Por eso es que Malaquías dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría y a quién le estaría preparando el camino Juan el Bautista? Al Señor, al ángel del pacto, el ángel de Jehová, que vendría vestido de carne humana. Y cuando apareció Jesucristo en la tierra, allí estaba manifestado en carne humana el ángel de Jehová, el ángel del pacto que le había aparecido a los profetas del Antiguo Testamento en su cuerpo teofánico,
de la sexta dimensión, el cual es un varón, un hombre de otra dimensión, de otro mundo, de la sexta dimensión. Así como hay 7 dispensaciones, también hay 7 dimensiones. Y ahora podemos ver a Jesucristo antes de su primera venida. Lo podemos ver en medio del pueblo hebreo, lo podemos ver hablando los profetas, y lo podemos ver revelando la palabra en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, y es conocido como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el cual es un hombre de otra dimensión, de la sexta dimensión. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Por eso dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice el verso 14 de ese mismo capítulo 1 de San Juan, y verso 1 al 4 que les he estado citando. En el capítulo 1, verso 14 de San Juan dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne el Verbo y habitó entre los seres humanos, fue conocido por el nombre de Jesús. Ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Verbo que era con Dios, y era Dios, y creó todas las cosas. Y ahora se hizo hombre en medio del pueblo hebreo en forma visible, y habitó en medio del pueblo hebreo. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios del pueblo hebreo, pero lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora hemos visto el personaje tan grande que es nuestro Salvador Jesucristo. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llamado en el Antiguo Testamento el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, y luego se hizo un cuerpo de carne, creando una célula de vida en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula, y fue formado el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. Y en ese cuerpo estaba habitando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que el profeta Isaías dice en el capítulo 7 de su libro y verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso es que también San Pablo, en su carta a Timoteo, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, verso 16, dice: sin contradicción, grandes es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es Dios manifestado en la forma de un hombre allá en la tierra de Israel. Y ahora podemos ver que nuestro amado Señor Jesucristo estuvo en el Antiguo Testamento hablándole a sus profetas. Él fue el que le habló al profeta Noé, y por eso ahora en el Nuevo Testamento dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Él es el que le apareció a Noé, y él es el que le apareció también a Abraham allá el día antes de la destrucción
de Sodoma y de Gomorra. Ahora, viendo lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante, podemos ver que el Espíritu de Cristo, el Espíritu que estaba en Jesús, vean ustedes, es el mismo Espíritu Santo que le hablaba a los profetas del Antiguo Testamento. Dice los profetas, 1 de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu estaba en los profetas del Antiguo Testamento? El Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Y qué más dice? Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora podemos ver que el Espíritu que estaba en Jesús era el mismo Espíritu Santo que había estado en los profetas del Antiguo Testamento, revelándole a ellos todas esas cosas que ellos dieron a conocer al pueblo hebreo. Y por eso es que tenemos la Biblia, lo cual es nada menos que la palabra de Dios revelada a sus profetas. Y ahora, como en los días de Noé, dice Jesús que será la venida del Hijo del Hombre. En la actualidad, así como hubo un Noé miles de años atrás, antes de la destrucción de la raza humana con el diluvio, para este tiempo final tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre. O sea que el Hijo del Hombre está representado en el profeta Noé. Y también, como en los días de Lot, hubo un profeta dispensacional también llamado Abraham. Y para ese tiempo le apareció Elohim en forma visible, materializado a Abraham, y comió con Abraham. Por lo tanto, Elohim estará nuevamente en la tierra en este tiempo final, manifestado en medio de la descendencia de la simiente de Abraham. La simiente de Abraham celestial, que es la iglesia de Jesucristo, y la simiente de Abraham terrenal, que es el pueblo hebreo. Y estará sobre la tierra también, como Abraham era un profeta dispensacional, también habrá un profeta dispensacional en la tierra, así como también Noé era un profeta dispensacional. Y donde esté la manifestación del Hijo del Hombre, el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero, lo cual será la manifestación del mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que estuvo en los profetas, y estuvo en Jesús, y estuvo en los apóstoles, y estuvo en San Pablo y los demás ángeles mensajeros. Para el día postrero estará manifestado en medio de su iglesia en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Y eso dará cumplimiento a la presencia de un profeta dispensacional en la tierra, el cual es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el profeta para la dispensación del reino, que es la séptima dispensación, con el mensaje del evangelio del reino,
que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y para este tiempo final, con la llegada del enviado de Jesucristo, como dice Cristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Con su venida y su mensaje dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, se estará cumpliendo el tiempo como los días de Noé y como los días de Lot. Ahora, este ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, aunque en él estará manifestado Jesucristo en Espíritu Santo en este tiempo final, en medio de su iglesia, y después estará manifestado en medio del pueblo hebreo. Ahora, este ángel del Señor Jesucristo es el que viene dando testimonio, revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, así como Noé estuvo revelando las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Pero la gente no entendió, aunque Noé les habló claramente. No podían concebir que Dios destruyera la raza humana con un diluvio, pues todas las religiones hablaban acerca de Dios como un Dios amoroso que no podía destruir la raza humana, pero Dios le dijo a Noé que la iba a destruir, porque Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Y cuando llegue el tiempo para el juicio divino, entonces Él es fuego consumidor. Y ahora, los que no creyeron que vendría la destrucción para la raza humana, no entendieron, y vino la destrucción, el diluvio, y se los llevó a todos aquellos que no entendieron. No entendieron porque no creyeron a Noé y su mensaje. No creyeron a un profeta dispensacional que Dios les envió. Y así será en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Habrá millones de seres humanos que no entenderán. No entenderán el mensaje del ángel de Jesucristo, dando testimonio de todas estas cosas que han de suceder y de esta destrucción que se avecina a la raza humana, la cual será no con agua, sino con fuego atómico en una tercera guerra mundial. Pero así como hubo una forma de escapar en el tiempo de Noé, también hay una forma para escapar en este tiempo final. Lo importante es recibir al mensajero de Jesucristo, al ángel de Jesucristo, que es un profeta dispensacional, el último profeta para la última dispensación, la séptima dispensación. Ese profeta trae toda la revelación de todas estas cosas que han de suceder y la forma de escapar del juicio divino en este tiempo final. El juicio divino que se estará derramando sobre la tierra durante la gran tribulación. Ahora podemos ver que este tiempo en el cual vivimos es paralelo al tiempo de Noé. Ahora nosotros sabemos que viene esa destrucción, pero nosotros miramos la bendición también que hay para este tiempo final, con la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios
y preparándonos para ser transformados y raptados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial antes que caigan los juicios divinos sobre este planeta Tierra. Y así como Enoc fue raptado para no ver muerte, también los escogidos de Dios del día postrero serán transformados y raptados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora podemos ver que la presencia de Noé en la tierra era señal del fin de aquella generación. Y la presencia del ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final, el cual es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, es la señal del fin de esta generación. Cuando Jesucristo habló en la parábola del trigo y de la cizaña, Él dijo: dejen crecer el trigo y la cizaña juntos hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores que recojan la cizaña y la aten en manojos para ser echada al fuego y ser quemada, y el trigo lo recojan y lo coloquen en el granero. De esto también nos habla Cristo en diferentes lugares, y aquí en San Mateo capítulo 3, Juan el Bautista también nos habla y nos dice en el capítulo 3, verso 10 en adelante, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Cristo es el que recoge el trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora vean cómo nos habla Cristo aquí por medio de Juan el Bautista, o sea, el Espíritu de Cristo en Juan el Bautista nos habla de lo que estará sucediendo en el tiempo final. Nos habla del recogimiento del trigo de los hijos e hijas de Dios, y nos habla también del fuego en el cual será echada la paja y donde los malos serán quemados. Ahora, Cristo, miren cómo nos habla aquí en la parábola del trigo y de la cizaña, diciéndonos, vamos a ver, del verso 37 en adelante, o 36 en adelante, dice: porque entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y los echará, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora vean cuál es la señal del fin del siglo. Es
la venida de los ángeles del Hijo del Hombre para llevar a cabo la labor de la cosecha. Por eso Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, verso 27, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Vendrá el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y también nos dice Cristo en San Mateo capítulo 13, verso 47 al 50, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados se recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué estará sucediendo en el día postrero, en el tiempo final, en el fin del siglo? Dice que enviará sus ángeles. Y también nos dijo en San Mateo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Los ángeles, ¿quiénes son? En diferentes lugares de la Escritura nos dice que enviará sus ángeles para el fin del siglo. Y la presencia de los ángeles del Hijo del Hombre es la señal del fin del siglo. Ahora, ¿qué son los ángeles del Hijo del Hombre? Porque Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. El Hijo del Hombre en su venida viene con sus ángeles, por lo tanto, en la venida del Hijo del Hombre estarán los ángeles del Hijo del Hombre recogiendo a todos los hijos e hijas de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y para ese tiempo estará el ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo, en el cual estarán los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y de Elías, que son los ministerios de los dos olivos, y esos son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre. Los ángeles del Hijo del Hombre son Moisés y Elías, y esos ministerios estarán repitiéndose en este tiempo final. Por eso es que en el monte de la transfiguración, donde Cristo mostró a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan la venida del Hijo del Hombre en su reino con poder y gloria, viniendo con sus ángeles, aparecieron allí Moisés y Elías. Y por eso es que están prometidos en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, para venir en el tiempo final. Esos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Son los dos ungidos que están en pie ante Dios. Esos son los ministerios de Moisés y de Elías. El ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Ahora, vean ustedes cómo el precursor de la segunda venida de Cristo habló acerca de el Elías que le predicará al pueblo hebreo, el cual es el quinto Elías. Y dijo en la contestación a la pregunta número 11, la cual se encuentra en la página 399 del libro de los sellos en español, la cual dice así: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Y la contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu, porque allá cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías.
Ahora vean lo que será el Elías que le predicará al pueblo hebreo. Será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu ministerial. Será el Espíritu Santo en un hombre de este tiempo, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión, y operando el ministerio de Moisés por segunda ocasión, y operando el ministerio de Jesús por segunda ocasión. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estará manifestado en un hombre de este tiempo final, el cual es el ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de ese hombre estará operando esos tres grandes ministerios: el ministerio de Jesús, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés, para cumplir lo que Él ha prometido para este tiempo final, y llamar y juntar a todos sus escogidos y prepararnos para ser transformados y raptados antes que venga el juicio divino de la gran tribulación, donde la cizaña será quemada, pero el trigo es recogido y colocado en el alfolí de Dios antes que comiencen los juicios divinos de la gran tribulación. Ahora la presencia de Noé en medio del mundo antediluviano era la señal del fin de aquella generación, y la presencia del ángel de Jesucristo en el día postrero, en el cual estarán manifestados estos tres grandes ministerios, será la señal del fin para esta generación que vive en este tiempo final. ¿No dijo Jesucristo que en el fin del siglo sería que Él enviaría a sus ángeles? La señal del fin del siglo del cual Cristo habló es la presencia de los ángeles del Hijo del Hombre recogiendo el trigo en el alfolí, y la cizaña la colocarán en el horno de fuego, o sea, en la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo señalado como los días de Noé y los días de Lot. Estamos viviendo en tiempos paralelos a los de Noé y a los de Lot. Y ahora, en los de Noé, para escuchar la voz de Dios, tenían las personas que estar escuchando al profeta Noé y estar en el mensaje de Noé y en la dispensación y edad de Noé. Pero vean ustedes, hubo muchas religiones en aquel tiempo y muchos grandes líderes religiosos, pero ¿cuántos se unieron al profeta Noé? No dice la Biblia que se unieron a él, sino que no entendieron, y cuando vino el diluvio se los llevó a todos, aún a los líderes religiosos y religiones de aquel tiempo, y solamente sobrevivió Noé y su familia. Cuando una persona o una ciudad o una nación o una religión o secta religiosa no cree al profeta mensajero que Dios ha enviado para esa edad o para esa dispensación, le espera lo mismo que a los del tiempo de Noé y a los del tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra: la destrucción. Porque cualquiera que no cree al enviado de Dios no puede tener la bendición de Dios. Miren lo que sucedió cuando vino Jesús. Hubo un grupo de personas que sí creyó en Jesús y fueron bendecidos. Pero vean lo que sucedió con los que no creyeron en Jesús y con la ciudad de Jerusalén. San Lucas capítulo 19, verso 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti
piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora miren lo que Cristo dice que sucederá con Jerusalén. Será destruida y no quedará allí piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conoció el tiempo de su visitación, donde Dios estaba visitando a la ciudad de Jerusalén en carne humana, en aquel velo de carne sencillo llamado Jesús de Nazaret, el profeta de Nazaret. Y ahora, el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced, o sea, recompensa de profeta recibe, pero el que lo rechaza, ahora vean ustedes, se recibe los juicios divinos. Los que rechazaron a Noé, que recibieron los juicios divinos del diluvio y perecieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, durante esos 100 o 120 años que Noé estaba construyendo el arca, la paciencia de Dios estaba esperando que el arca fuera terminada para que Noé entrara al arca y los animales señalados por Dios también, y entonces Dios enviar el juicio divino. Y ahora el juicio divino para este tiempo final ha estado siendo anunciado desde hace mucho tiempo. En el Antiguo Testamento también habla de los juicios divinos que vendrá sobre la raza humana en este tiempo final. Pero la paciencia de Dios espera hasta que sea terminada la construcción del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando se complete la iglesia de Jesucristo, entonces los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y entonces el juicio divino caerá sobre la tierra. Pero la paciencia de Dios ha estado esperando hasta que se complete la construcción del templo espiritual de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Mientras no se haya completado esa construcción de la iglesia de Cristo, Él permanece en el lugar santísimo, sobre el trono de intercesión, o sea, la silla de misericordia en el cielo, con su propia sangre, haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En este tiempo están siendo llamados todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando se complete ese número, cuando hayan llegado todos, Cristo ya termina su obra de intercesión en el cielo y sale, y ya no habrá más misericordia en el cielo, en el trono de Dios, en el cielo, sino que habrá juicio divino, ese trono de misericordia que mientras la sangre de Cristo está allí, es un trono de misericordia. Cuando Cristo salga de ese trono, se convertirá en un trono de juicio, y desde ese trono Dios hablará el juicio divino sobre la raza humana. Y desde ese trono saldrá el juicio divino para la raza humana. Ahora podemos ver que antes de que el juicio divino caiga sobre la raza humana, los hijos e hijas de Dios reciben la misericordia de Dios, son llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Pues no nos vamos a quedar aquí en esta tierra para recibir los juicios divinos, sino que vamos a ser transformados y vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero con Cristo para recibir los galardones por todas las labores que hemos realizado en la obra de Cristo. Por eso es que Cristo dice en Apocalipsis 22, verso 12: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora podemos ver que estamos viviendo en un tiempo en donde
tenemos que estar despiertos espiritualmente. Y tenemos que estar escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, llamando y juntando a sus escogidos para ser preparados y ser transformados en este tiempo final. La presencia de Noé allá era la señal del fin de aquella generación antediluviana. Y la presencia del ángel de Jesucristo en la tierra, en el cual la manifestación del ministerio de Moisés, del ministerio de Elías y el ministerio de Jesús en este tiempo final estaría siendo manifestada, es la señal del fin de esta generación. En el ángel de Jesucristo estará Jesucristo, el Hijo del Hombre, manifestándose en este tiempo final como la señal del fin de esta generación. Y nosotros estamos en un tiempo paralelo al de Noé y al de Lot. Y tenemos que despertar a esta realidad para ser preparados y ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial antes que caigan los juicios divinos sobre este planeta Tierra. Noé, señal del fin de aquella generación. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la señal del fin de aquella generación antediluviana y también de la señal del fin de esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. La manifestación del Hijo del Hombre en este tiempo final, por medio de su ángel mensajero, es la señal del fin de esta generación. Porque Jesucristo, el Hijo del Hombre, por medio de su ángel mensajero, llama y junta a sus escogidos y manifiesta los ministerios de Moisés y de Elías, los ministerios de los dos olivos, y cumple lo que él ha prometido para este tiempo final. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es solamente el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular con el mensaje del evangelio del reino. Les dije que hay 7 dispensaciones. Les dije que Abraham era el profeta de la quinta dispensación o de la cuarta dispensación, corrijo, y Moisés fue el profeta de la quinta dispensación con el mensaje de la ley, y Jesús fue el profeta de la dispensación de la gracia con el mensaje de la gracia. Y ahora el ángel de Jesucristo es el mensajero, el profeta mensajero de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Y ahora la presencia del ángel del Señor Jesucristo, del profeta de la dispensación del reino, en donde el mismo Espíritu Santo estuvo en Adán, en Set, en Noé, en Abraham, en Moisés y en Jesús. Ahora en el día postrero estaría manifestado en el ángel de Jesucristo, cumpliendo estas promesas correspondientes al tiempo final y dándonos a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora podemos ver el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Este es un tiempo muy importante para todo ser humano que vive en este planeta Tierra, porque este es el tiempo en que todos estarían viendo la señal del fin de esta generación. Siempre la señal ha sido un profeta, y ahora podemos ver que la señal del fin de esta generación es la venida del profeta de la dispensación del reino, que es
el ángel del Señor Jesucristo, en donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, estaría manifestado, operando el ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez. Y así estaría Jesucristo, el Hijo del Hombre, manifestado en su ángel mensajero en este tiempo final. Ahora, el ángel de Jesucristo, les dije que no es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan quiso adorarlo en dos ocasiones, en Apocalipsis 19 versos 9 al 10 y Apocalipsis 22 versos 6 al 9, el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque él no es el Señor Jesucristo. El ángel le dijo: adora a Dios. Ahora hemos visto cuál es la señal del fin de esta generación, así como vimos a Noé como la señal del fin de aquella generación antediluviana. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Noé, la señal del fin de aquella generación, paralelo a la señal del fin de esta generación en la cual nosotros estamos viviendo. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. Y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para darles teléfonos y direcciones a los cuales ustedes, amables radioyentes, pueden llamar para pedir literatura completamente gratis con conferencias similares a esta, y también pedir que le lleven algún video, alguna conferencia en video para escucharla y así obtener más conocimiento acerca de estas cosas que Cristo prometió que estarían sucediendo en este tiempo final. Mi deseo es que todos reciban las bendiciones de Dios. Mi deseo es que todos puedan recibir la transformación del cuerpo e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Que Dios los bendiga y los guarde, y con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar a través de la radio y darles esta información a la cual ustedes pueden llamar o escribir. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.